planilla de los trabajadores actualmente y qué funciones tendría Habdeba a futuro de acuerdo con ese plan de reorganización. Vale la pena recordar que esta es una de las demandas que ayer surgió en el encuentro multisectorial en el cual participaron varias organizaciones laborales, como usted comprenderá y usted conocimos todos. Es parte de los temas que inclusive hay un llamado, me pareció, de parte del sindicato de Habdeba a paralizar labores y ustedes hace poco también estuvieron, la situación de bloqueos también generó un problema serio de lo que fue el ingreso y llegada, salida y llegada también de importaciones y exportaciones. Primeramente, ese proyecto, ¿qué plantea en términos de funciones que va a tener Habdeba de ahora en adelante y que va a estar en discusión, supuestamente, con los sectores sociales? Buenos días. Muy buenos días. En sí, el proyecto de ley lo que plantea es habilitar aquellas medidas que permitan hacer una reestructuración responsable, tratando de proteger de la mejor forma a los trabajadores que tengan que dejar la organización. Eso es lo que hace el proyecto en sí. Habilita una transformación organizacional, pero considerando qué protección se le puede dar a los trabajadores en un limón donde la situación socioeconómica y muchos otros factores son un gran reto. En ese sentido, el proyecto habilita 3 líneas, 1, traslados horizontales, pero con una serie de facilitaciones de trámites y remoción de requisitos que han estado impidiendo, correcto, que si cumplen los requisitos puedan moverse y aplicar a trabajos en otras instituciones. En este momento hay 236 personas ya perfiladas en Habdeba que podrían estar interesados y que podrían explorar las oportunidades en esas organizaciones. Número 2, plantea un régimen de prejubilación especial para personas de Habdeba, para aquellos que son mayores de 55 años y con 25 años de cotizar al régimen, que puedan acogerse. Estas personas recibirían alrededor de un 63% de su salario hasta que alcancen su edad de jubilación. Hay alrededor de 276 personas en Habdeba que pueden acogerse ya que cumplen con los requisitos. Y una tercera línea, que es lo que se ha llamado bonos por transformación, que es que la gente se acoge a su liquidación, sale pues con todas sus garantías de ley y una serie también de reconocimientos adicionales. Se trató de proteger a aquellos que en Habdeba ganan menos, así que las personas con salarios menores a 1 millón de colones reciben 8 salarios adicionales y aquellas mayores a 1 millón de colones 4 salarios adicionales y saldrían de la organización. Esas son las 3 líneas que habilita el proyecto. O sea, básicamente es acciones de tipo de movilización de trabajadores. Le voy a preguntar más adelante cuáles son esas funciones. Quería preguntarle también previamente a Andrea Centeno, ¿afectaron los bloqueos el funcionamiento de Habdeba en lo que es carga y descarga, debido a que ahora la mayor parte de los con distintos barcos los tiene APM Terminals? No, pero por supuesto que nos afectó. Tuvimos trabajando en estos días barcos que cargan hierro y acero, que son barcos, que son cargas que sigue atendiendo y seguirá atendiendo Habdeba. Ellos tuvieron gran dificultad para llegar con las cargas a los barcos que ya estaban en muelles. Hubo que hacer también algunas medidas de almacenamiento alterno que no se suelen habilitar porque el acero entra directo y se logra cargar al barco. También teníamos un barco paletero de fruta que también le costaba llegar al muelle como tal, así que claro que nos vimos afectados. Todo Limón se vio afectado, fue la zona más afectada. ¿Registradas las pérdidas o algo? En nuestro caso, esperas, los mismos navieros tuvieron que cubrir esos costos, se les dieron algunas facilidades de Habdeba, pero hay que recordar turismo muy afectado. Yo recibí llamadas de las cámaras muy preocupadas con cancelaciones del 60-70% de sus ocupaciones el fin de semana, pidiéndome que de alguna forma pudiese interceder. La gente de comercio, también la Cámara de Comercio hizo un llamado, la Cámara de Comercio de Mujeres hizo un llamado, los exportadores en carreteras hicieron un llamado. Lastimosamente Limón fue de las zonas más golpeadas, con una serie de pérdidas y con una serie de afectaciones claras. Bien. Está con nosotros también Laura Bonilla, ella es la presidenta de la Cámara de Exportadores, Cadexco. Ayer hablaban y pedían que se levantaran los bloqueos, ya fueron levantados. Hagamos una evaluación inicial, doña Laura, le voy a pedir de lo que sería ya las pérdidas totales que ustedes percibieron y ya fueron liberadas las carreteras del país. Me informan que hay aparentemente un pequeño bloqueo en San Carlos, pero no lo hemos logrado confirmar. Buenos días, Laura Bonilla. Buenos días.
Bueno, efectivamente, hoy amanecemos un día diferente, un día más positivo, donde ya podemos continuar trabajando, que era lo que nosotros estábamos solicitándole al gobierno y a los transportistas. Los daños, pues sí, efectivamente son más de 1,000 contenedores que quedaron detenidos. Ahora tenemos que ver cómo movilizarlos. Muchos de ellos, recordemos que es producto fresco, mucho producto que ocupa cadenas de frío y de congelamiento, y por falta de diésel pues perdimos esas cadenas, el cual es lamentable. Recordemos que el parque empresarial del sector exportador está compuesto por el 76% de empresas pymes, ¿verdad? No estamos hablando de grandes exportadores que a veces lo que exportan es un contenedor y pues perdieron su venta de la semana y ahora hay que pagar las planillas y las cajas. Entonces la verdad que sí, lamentamos esta situación, lamentamos que el sector más afectado ha sido el agrícola, el sector que ha estado más afectado, el sector que genera trabajo en las zonas rurales. Yo creo que esto es un impacto fuerte. Recordemos que los números del sector agrícola, según la promotora Comercio, en mayo bajamos un 16%. Entonces, bueno, pero lo importante ya hoy nos van a entregar los vacíos para poder operar las plantas. Era necesario que el gobierno tomara esta medida anoche, porque si no, de lo contrario, pues teníamos que parar las plantas empacadoras de lo que son principalmente productos agrícolas, y ahí vamos a afectar a 300,000 familias que trabajan en todo lo que es la cosecha de los productos de exportación. Ustedes han planteado claramente, bueno, voy a ir, manténgase ahí, doña Laura claro. Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores, ya usted nos ha dado un recuento. Finalmente, ¿cuánto fueron las pérdidas según los datos más recientes? Estamos hablando de que por día se perdieron $10 millones. Importante ahora que comentaste que efectivamente sí, en San Carlos en este momento tenemos bloqueos, entonces ahora pues un problema, vamos a tener contenedores y no la fruta fresca. En este San momento Carlos y Sarapiquí es lo que me están reportando. Con nuestro director ejecutivo, porque voy a atender un momento la huelga de San Carlos, sí, por favor. Pero doña Laura, si usted nos promete que vuelve de nuevo. Aló. Le escuché, bueno, ella está atendiendo precisamente lo que es el bloqueo que se está realizando en San Carlos y en Sarapiquí. Estoy aquí ya de nuevo con Andrea Centeno, ella es la presidenta de Habdeba. Escuchaba de parte del diputado David Gurzón, a propósito de lo que usted, diputado de Liberación Nacional de la provincia de Limón, que forma parte de la Comisión Caribe, y usted estuvo la semana pasada aquí en la Asamblea Legislativa, que lo que usted presenta como proyecto de reorganización de Habdeba no requiere de una aprobación en la Asamblea Legislativa porque son medidas prácticamente administrativas, como es reorganización de empleados para que se acojan a un plan de pensiones o organización de empleados para hacerle su liquidación, su cesantía, u organización de empleados para que se acojan. Vamos a ver, me queda uno más. A los traslados, que esos son medidas administrativas y que no requieren puntualmente de ninguna aprobación aquí en la Asamblea Legislativa. Que esa es una propuesta de ese tipo, no tanto de reorganización del papel de Habdeba. ¿Qué dice usted al respecto de lo que afirma el diputado David Gurzón? Es importante entender que el proyecto que habilita estas 3 medidas va emparejado con la modificación del presupuesto que permite hacer las medidas, que también aquí está en la Asamblea Legislativa, y hay que entender los dos como un conjunto. Habdeba no posee los fondos ni para cesantía, ni para liquidaciones, ni para pago de vacaciones, mucho menos para bonificaciones. Se escapa de su ámbito de acción el tema de la prejubilación. Además, parte de los procesos de movimiento horizontal, aunque habían sido por directriz, requieren retocarse y retirar algunos requisitos y homologar algunos otros. Eso tiene que pasar por ley, pero sobre todo hay que pensar que esto es un proyecto emparejado al otro. No tiene sentido el presupuesto si no se aprueba este otro proyecto donde se habilitan las medidas, y de las medidas no tiene sentido si no se aprueba el otro, y sí requiere modificaciones de ley. Yo entiendo el tema de la reestructuración, que no está tan plasmado en el documento sí señala que se está corriendo un estudio técnico que tenga que, 1, no permitir que se desmejoren los servicios que da Habdeba, que son servicios públicos
que son intransferibles en este momento y que se tienen que seguir dando a importadores y exportadores, además la protección de los trabajadores y hacer un proceso de modernización de la organización que no se ha hecho. ¿Cuánto requiere usted que la aprueben aquí en la Asamblea Legislativa, Andrea Centeno, presidente de Habdeba, para poder iniciar entonces con la segunda parte? El presupuesto que se ha presentado es de alrededor de 23.000 millones de colones, que incluye varios rubros. Incluye el primer año de desembolso del gobierno para prejubilación, que se destinaría al Ministerio de Trabajo. Incluye todas las garantías sociales de las cuales hablé que la persona de prejubilación se acogería, o también los de los bonos requerirían. Además, incluye alrededor de 6.000 millones, que es una inyección para la operación de Habdeba en el proceso que se hace la reestructuración. Eso implica que Habdeba entonces, ya tenemos también en línea vamos a ver, me están informando a Andrés Gamboa, él es el director ejecutivo de la Cámara de Exportadores, porque ustedes vieron que salió en carrera Laura Bonilla para atender el bloqueo que se está dando en la zona de San Carlos y de Sarapiquí, y que ella dice va a afectar sobre todo que la fruta llegue fresca. Bueno, entonces, en términos concretos, eso implica que cambian funciones Habdeba. ¿Para qué se va a dedicar entonces Habdeba? Habdeba se mantiene atendiendo las cargas que le corresponden y que en este momento son esenciales para el país. Al año son 800 buques que transportan hierro, que transportan abono, que transportan carga mixta, paleteros, granel, jugos, gas, combustible, todo eso entra por Habdeba y en eso se mantiene. Pero no requiere los 900 empleados que hoy tiene. No los requiere, se mantiene también con turismo. Lo que estamos corriendo en este momento, los números nos hacen indicar que para buscar punto de equilibrio y no desmejorar los servicios, vamos alrededor de una planilla entre 400 personas al día de hoy en lo que estamos corriendo en procesos. Eso significa que 2/3 partes de la población de Habdeba tendría que moverse, y de ahí es tan importante tratar de protegerlas en la medida de lo posible. Bien, ese tema está en discusión precisamente dentro de las demandas, porque leía recientemente al sindicato que estaba llamando a paro labores y que no había acuerdo con la dirigencia, más bien, o con las autoridades de Habdeba. ¿Cómo ve usted eso, doña Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Habdeba, tal cual está la propuesta redactada? Yo, esta propuesta, proyecto de ley, yo lo veo de la siguiente forma. Fue el resultado de un amplio diálogo en su momento con el sindicato trabajadores. Después ellos presentan una serie de observaciones y dudas e inquietudes una vez que se devuelven a consultarlo con las bases, pero el acuerdo se tomó después de un proceso de diálogo y de ahí se originó el proyecto de ley. Las observaciones que ellos tienen también las han hecho llegar aquí a la Asamblea Legislativa y corresponderá en esta cancha hacer las evaluaciones del caso para integrarlas o no de parte de los legisladores. Cualquier paro de operaciones que en este momento sufra Habdeba sería gravísimo, porque estamos recibiendo una cantidad muy pequeña de recursos precisamente por el negocio en marcha. Cualquier paro, cualquier afectación de ese servicio simplemente nos perjudica a nosotros mismos y nos pone en una situación más crítica. ¿Puede cambiar esa propuesta de alguna forma o no? Porque están pidiendo un diálogo y negociación. Doña Andrea Centeno, voy a dejarla con esta pregunta, la presidenta ejecutiva de Habdeba. Voy a irme en línea con Andrés Gamboa, que es el director ejecutivo de Cadexco, para que nos diga, ustedes recientemente, y doña Andrea, me gustaría también su reacción, anunciaron o dieron a conocer una serie de cifras que llamaron la atención. Ustedes decían que había aumentado, me parece, casi un 300%, lo estoy diciendo bien, o usted me corrige, el costo de las exportaciones ahora que está operando APM Terminals versus lo que les costaba antes en Habdeba. Usted me corrige, Andrés Gamboa, si esos son los datos y por qué han aumentado los costos para ustedes, los exportadores. Buenos días. Bueno, muy buenos días, un gusto saludarlos. Efectivamente, el sector exportador ha visto impactada su competitividad en materia de costos tras la entrada en operación de la nueva terminal de contenedores. En momentos un poco complejos y convulsos para el sector exportador. Sí, se ha visto impactada. Le escucho, es que no sé si perdimos comunicación. Aló, ¿me escucha? Aló. Aló, sí, le escuchamos, perdón, disculpe. Aló, ¿me escucha? Sí, adelante. Aló, perfecto. Sí, efectivamente, el sector exportador ha visto impactada su competitividad debido a los costos relacionados a la nueva terminal de contenedores de Moín.
en momentos donde el comercio internacional de nuestro país pasa por un momento un poco complejo y con números no muy favorables. Según los últimos datos que tenemos por parte de la promotora de comercio exterior, el sector agrícola está decreciendo en un 16%, todo lo que es el régimen definitivo, todo lo que está fuera de zona franca está decreciendo en un 11%. Y en este momento, aspectos que afectan la competitividad en temas de costos precisamente pasan la factura. Aspectos como la huelga que enfrentamos en días recientes, así como la del año pasado, han incidido muchísimo en la competitividad. Además de otros factores a nivel centroamericano, a nivel regional, también se han presentado cierres en el puerto de Caldera, son aspectos que han afectado muchísimo. Y este ajuste que ha tenido la nueva terminal de contenedores de Modín desde en los últimos 6 meses, precisamente ha sido algo complicado para el sector exportador, no solamente en materia de operatividad en este proceso de ajuste, donde ya hay que reconocer que algunos aspectos se han solucionado, pero evidentemente el tema de los costos ha sido un tema bastante fuerte, donde, como usted bien lo menciona, se han visto aumentos cercanos entre un 100 y un 200% en el proceso logístico. Hay que entender... Ustedes dijeron 280%. Sí, entre un 100 y un 200% aproximadamente. Bien. Doña Andrea, usted escuchaba lo que decía, en este caso, don Andrés Gamboa, director ejecutivo. ¿Tiene sentido para el país establecer un proyecto de reorganización de Habdeba si los exportadores hoy se están quejando de que cuesta más caro enviar sus productos por APM Terminals, casi entre un 100 y un 200%, ahora decía, en la conferencia de prensa dijeron 280%. ¿Tiene sentido si Habdeba hoy tiene suficiente para seguir operando y a un costo menor para ellos? El tema de Habdeba no solo es un tema de la transición de carga, ciertamente es el elemento que detonó la crisis financiera que tenemos en este momento. Cuando sale la carga ya finalmente, cuando llega el tiempo en que entre la operación y no se habían hecho las modificaciones del caso, es lo que nos genera la crisis inmediata en cuanto a ingresos. Sin embargo, estructuralmente también la organización venía mostrando que la estructura era muy grande incluso para las operaciones que tenía. Tanto así que cierra, por lo menos en el estudio que yo conduzco, el 2013 al 2018, en números rojos en todos esos años, a excepción del 2014. El tema de intervenir la estructura de Habdeba lo que busca es en este momento estabilizarla, pero si no estuviéramos en una crisis tan grande, es un tema que siempre ha estado sobre la mesa, que no se había entrado al proceso. Yo me encuentro con 6 proyectos de reestructuración más o menos dentro de Habdeba, porque precisamente hay un entendimiento que la estructura se hizo muy grande para los servicios que tiene. Indiferentemente la situación que estamos enfrentando, es parte de una decisión responsable para lograr que la organización se mantenga en el tiempo. Yo sé que duele mucho, yo sé que ninguno de nosotros quisiéramos que hubieran despidos o traslados de personas en Limón, menos ahora. Es el momento menos indicado, pero aquí el tema es que para salvaguardar la organización hay que pasar por este proceso o el daño sería mayor. Andrés Gamboa, director ejecutivo de Cadex, usted escuchaba lo que decía Andrea Centeno. Yo tengo algunas preguntas también para la presidenta ejecutiva, pero me gustaría su reacción. Bueno, no, efectivamente, nosotros desde la Cámara de Exportadores de Costa Rica buscamos y promovemos los mejores intereses para el sector exportador y las mejores condiciones para operar. No nos corresponde definir los reglamentos y la normativa correspondiente, simplemente lo que buscamos es que el sector exportador y nuestro comercio internacional tenga las mejores condiciones para operar de la manera más eficiente y con los mejores costos y con los costos más competitivos para que nuestro país siga siendo competitivo. Recordemos que el 65% de las exportaciones de nuestro país salen por el puerto de Moín, con nuestros principales productos de exportación, que son como la piña y el banano, que tienen márgenes de utilidad muy pequeños, cercanos a un 10%, por lo que el tema del costo y la eficiencia es supremamente eficiente, donde hay que volver a retomar el tema de la huelga, dada el no tránsito de productos perecederos como los que nosotros exportamos. Los compradores internacionales en estas situaciones prefieren comprar a otros países con los que competimos, y son estos factores donde nosotros tenemos que estar muy vigilantes para que las condiciones de competitividad, el clima de negocios y costos sean los más adecuados para nosotros poder seguir teniendo protagonismo en el comercio internacional. Pero ¿cuáles son esos factores adecuados que ustedes necesitan, don Andrés Gamboa,
para operar. Bueno, ok, ocupamos de acuerdo con la realidad en este momento. Bueno, costos competitivos, una infraestructura. ¿Y qué significa costos competitivos? Bueno, estaba mencionando que los nuevos costos que tiene el sector exportador para los principales productos de exportación, donde los márgenes de utilidad son particularmente bajos, han impactado muchísimo, por lo que tenemos que fiscalizar, y por eso hacemos un llamado para que el gobierno fiscalice de qué manera se están cobrando estas nuevas tarifas para el sector exportador, y entendemos que es una obra muy importante y que tiene que ser cubierta por los exportadores, pero que sea un precio justo. Igualmente todos los costos relacionados, aquí no solamente está la nueva terminal, aquí están las navieras, están todos los agentes de transporte y demás, que debemos ser conscientes de tener un esfuerzo país para no impactar el comercio exterior y a las empresas que están exportando. Entonces, son muchos los actores que hacen parte de esta cadena logística, y creo que todos debemos hacer parte de este esfuerzo. Usted escuchaba lo que decía Andrés Gamboa, director ejecutivo. Los costos los ha impactado muchísimo y están pidiendo a ustedes, las autoridades, que intervengan para que esos costos que les cobra hoy la nueva terminal de contenedores no sean tan altos. Sí, hay una clamor y hay una serie de información que han trasladado los exportadores y los importadores y todos los usuarios en este momento. A Habdeba le corresponde la unidad de supervisión de la nueva TCM, específicamente con 2 elementos que establece el contrato. Sin embargo, nosotros hemos escuchado, hemos recolectado información, hemos recibido y se ha trasladado a la unidad de fiscalización, a la unidad ejecutora, para que pueda revisar en detalle. Yo creo que aquí es importante hacer el análisis del caso en todas sus dimensiones. Si hay áreas que mejorar, se deberá demandar que se mejoren, pero siempre en el marco de la legalidad. Sobre lo que decía don Andrés, es muy importante, y volviendo al tema de Habdeba, Habdeba es importantísimo también como ese plan de apoyo para la plataforma de exportación en el país. Si hace unos meses no hubiera estado Habdeba, la cantidad de exportadores que estaban sufriendo atrasos en su momento por diferentes elementos hubiese aumentado, y Habdeba dio un servicio de excelencia y logró que se pudiera optimizar ese servicio. Esa es otra de las razones por las que tiene que permanecer Habdeba. En la plataforma de comercio internacional y de exportación es un jugador que no deja de ser importante, y esta búsqueda de optimizarlos para que cada día sus operaciones vuelvan a ser mayores. El tema de cruceros y turismo en el plan maestro portuario está establecido que es donde Habdeba tiene que tener un rol importante. En este tipo de cargas, buscar nuevos clientes para los mismos exportadores de Cadexco. Hay muchos que todavía siguen exportando banano paletizado, por ejemplo, fruta fresca. Habdeba es esa plataforma, y ahí nosotros tenemos una combinación de costos que ciertamente ayuda bastante al exportador. Por eso, Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Habdeba, ¿cómo uno puede entender que usted decía, bueno, es que la estructura de Habdeba era muy grande, pero la estructura de Habdeba era muy grande y aún así les costaba un 200% menos que hoy lo que les cuesta exportar por la nueva terminal de contenedores? Sí. Aquí hay un plan maestro portuario que habla de la especialización. Las diferentes terminales no son resultados o ocurrencias de la casualidad. Hubo un análisis, hubo un estudio. Ciertamente yo creo que a Habdeba hay que fortalecerlo. En ese plan maestro también se hablaba del fortalecimiento de Habdeba y de la mejora de sus eficiencias. Daba un servicio bueno con áreas de mejora que en su momento también señalaron los exportadores. Yo creo que en la realidad en que estamos en este momento hay que ser muy pragmático de entender qué hace cada puerto, cómo ayudarle a cada puerto que lo haga bien, también en beneficio de Costa Rica, porque al final de cuentas esa es la ventana de exportación y de ingresos de productos. Por eso, si es en beneficio de Costa Rica y si ellos están diciendo que les está costando un 200% más caro, ¿no entrarían ustedes a negociar ese rol y ese papel de acuerdo con los proyectos que se han presentado que debe de tener Habdeba? Sobre todo de poner en juego otro tipo de puertos, o que siga atendiendo una serie de demandas que los exportadores hoy dicen que les sale más caro. Nuevas cargas, nuevos negocios, reventa de los mismos que tenemos, lograr más granel, lograr infraestructura de almacenamiento, lograr transbordo de carga, lograr que más barcos carreros o que traigan carros pasen por Habdeba. Todo eso tiene que implementarse definitivamente, y con tarifas muy competitivas. Por eso, pero entonces, y para todo eso usted necesita solo 400 empleados.
Para todo eso en este momento, mientras arranca, porque no tengo esos clientes, tengo que irlos a buscar, necesito buscar el punto de equilibrio. Aquí nuevamente es un asunto de realidades. Yo no puedo lograr el mantenimiento y el negocio en marcha de Habdeba si primero no se estabiliza. Es una decisión difícil, pero primero hay que estabilizar para consolidar, para crecer ojalá y para crear esos encadenamientos, pero hay que salvarla. ¿Qué significa estabilizar? Estabilizar significa llegar a un punto de equilibrio donde lo que usted genera de ingresos le permita mantener sus costos operativos, los procesos que me requiere y la gente que requiere. Eso significa estabilizar. Eso es como en su casa cuando usted llega a un momento en que gasta más de lo que genera. Necesita hacer los recortes de gastos y buscar a la par nuevos ingresos también para poder llegar a ese punto de equilibrio. ¿Y por qué buscaría nuevos ingresos si en lugar de ello no mantiene los ingresos que tenía antes por la actividad portuaria? Eso trasciende el ámbito de acción de Habdeba. Yo como organización no podría decir vuelva a la carga cuando hay un contrato país que lleva desde hace 10 años. Si hay que hacer una revisión por las autoridades y es parte del diálogo, corresponderá en esos ámbitos. Pero nuevamente hay que hacerlo en el ámbito de la legalidad. Y en el ínterin es mi responsabilidad decir que estoy corriendo contra el tiempo. Y este proyecto ayuda. Nuevamente pasan las semanas y tenemos que buscar el consejo director y esta presidenta la forma de pagar planillas. Mientras se dan las discusiones que se tengan que dar y los procesos legales que también están en curso, porque estos son consultas que están en curso, en procesos legales que se han respetado, yo necesito la inmediatez de resolver la situación de la organización para que no se dé un colapso. Nada hacemos discutiendo temas macros si no solucionamos la inmediatez. ¿Qué pasaría ya finalmente esto que plantean los exportadores? ¿Se va a resolver el tema del costo del 200% de más que están pagando ahora en la nueva terminal de contenedores? Usted decía es miembro de la instancia que le corresponde como parte de Habdeba, de la instancia a la que le corresponde resolver. El señor presidente de la República ya se ha referido a que él ha puntualizado una serie de ministros y con la participación de Habdeba en los que nos ha pedido hacer la real fiscalización y la supervisión de la mejor manera posible y determinar el panorama para tomar las decisiones que sean pertinentes en cuanto a esa fiscalización y la operación con los datos que haya siempre en el marco de la legalidad. Hay comentarios... tanto don Andrés Gamboa, director ejecutivo de CAESCO, que está en línea, y también doña Andrea Centeno, que es la presidenta ejecutiva de Habdeba. Hay comentarios de Mario Villalobos. El primero dice: con esto de Habdeba se ve una vez más que lo que se quiere es entregar los grandes negocios que son del pueblo a la empresa privada como APM. Cobran lo que les da la gana y se le da la tasa de actualización exageradas. Ahora quieren comprar los trabajadores. Bueno, este es el comentario de Mario Villalobos. Javier Meneses dice: Limón no es solo Habdeba, Limón es más que eso. Con la apertura del tren de carga a esa provincia también podrían abrir el de pasajeros y así más turismo para ellos y más entradas de dinero. Limón es la provincia con más potencial de este país. Eso dice don Javier Meneses. Y Susi Briceño comenta: el gobierno no le tiembla la mano en dañar a los trabajadores, despiden como arroz a las personas y no se sienten mal por ello. Bueno, eso dice Susi Briceño. Le agradecemos muchísimo a doña Andrea Centeno, que estuvo esta mañana con nosotros, presidenta ejecutiva de Habdeba, y también a don Andrés Gamboa, director ejecutivo de CADEXCO. Y reiteramos, hay bloqueos en este momento en Sarapiquí y en San Carlos, que están y que generaron también que doña Laura Bonilla saliera corriendo para atender la situación del traslado de carga de la fruta, y bueno, estaremos informando a lo largo del día sobre ello. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Feliz día, manténganse con CINAR Costa Rica Medios.